Buen día, mi grupo de trabajo está conformado por Luz Estela Hidalgo y Mayorli Chiquillo Agames. Vamos a hablar sobre el caso de riesgos laborales en Colombia. Nos encontramos en esta ocasión con la situación de Juan Pérez, empleado en una empresa de construcción donde sufrió un grave accidente mientras realizaba sus labores diarias. Una pieza pesada de equipo de construcción cayó sobre él, causándole múltiples fracturas en ambas piernas y severos daños en la columna vertebral. Su supervisor reaccionó de inmediato llamando a emergencias y cuando fue llevado al centro hospitalario más cercano, tras el accidente fue sometido a varias cirugías médicas y tratamientos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los médicos, del dictamen médico determinó que tenía una pérdida laboral del 50.1%, realizando una evaluación al caso después del accidente que sufrió Juan Pérez, donde por parte del empleador se debe empezar a considerar que acciones legales contempladas en la legislación colombiana garantizan los derechos del trabajador, como por ejemplo reconocimiento de la pensión de invalidez. Dado que la pérdida de capacidad laboral de Juan Pérez supera el 50% y considerando que el accidente fue de origen laboral, corresponde el reconocimiento de una pensión de invalidez por parte de la administradora de riesgos laborales ARL. El empleador debe colaborar con la ARL en el proceso de calificación y asegurarse de que cumplan todos los riesgos para otorgamiento de pensión. El empleador tiene la obligación de evaluar si es posible reubicar a Juan en un puesto de trabajo acorde con sus nuevas condiciones físicas. Esta evaluación debe basarse en el dictamen médico y en las recomendaciones de la ARL. En caso de que Juan continúe trabajando en la empresa, el empleador debe realizar los ajustes necesarios en el entorno laboral para garantizar su seguridad y bienestar. El empleador siempre debe asegurarse de que la empresa cuente con seguridad y salud en el trabajo, con un funcionamiento constante, tal como lo establece la normatividad colombiana. Este sistema debe incluir políticas y procedimientos para la prevención de riesgos laborales, así como planes de acción en caso de accidentes o enfermedades laborales. En la empresa siguiente siempre se debe asegurarse que la empresa tenga un CGSST activo y actualizado, donde se realizan evaluaciones de riesgo y donde se apliquen controles adecuados en los lugares de trabajo. Establecer protocolos claros para emergencias y accidentes laborales. Como parte importante para evitar daños o accidentes, se debe capacitar continuamente a los trabajadores sobre prevención de riesgos laborales, uso adecuado de elementos de protección personal, EPP, y procedimientos de trabajo seguro, incluir simulacros de emergencia y protocolos de actuación, asegurar y garantizar de todos los empleados estén afiliados a la administradora de riesgos laborales desde el primer día de trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, respondamos la primera pregunta. ¿Cuál es el proceso para determinar el origen de la lesión?
El proceso para determinar el origen de la lesión implica reporte de inmediato al accidente a la ARL en el mismo instante que sucede el accidente o dentro de los días hábiles posteriores al conocimiento del hecho, donde debe diligenciar el documento llamado Formulario Único de Reporte de Accidentes de Trabajo. Después de estar en el hospital, realizar una evaluación médica especializada, donde se coordina entre médicos y la ARL con los servicios de salud, la atención oportuna y adecuada para el trabajador, y se facilita el acceso a la historia clínica, a los procedimientos de calificación para obtener un dictamen de pérdida de capacidad laboral, que es emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, donde hay que dar apoyo al trabajador en el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Coordinar con la ARL especialistas para su rehabilitación física y ocupacional. Si el empleado o familiares no están de acuerdo, puede apelarse ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Vamos a responder la segunda pregunta. ¿Quién tiene la responsabilidad de reportar el accidente? La responsabilidad principal recae sobre el empleador, quien debe reportar el accidente entre la ARL y entre los plazos legales, generalmente 2 días hábiles. También el trabajador afectado si lo puede hacer, o sus compañeros pueden notificar el accidente si el empleador no lo hace o no se encuentra presente. La ARL debe dar seguimiento y cubrir las prestaciones asistenciales y económicas si se reconoce como accidente laboral. Tercera pregunta, ¿qué corresponde en este caso la indemnización y prestaciones económicas por la pérdida de capacidad laboral del 50,1% o la pensión de invalidez? En este caso, la pérdida de capacidad laboral supera el 50%. El trabajador tiene derecho a una pensión de invalidez y Juan pues tenía un porcentaje de pérdida del 50,1%. Esta pensión está cubierta por el Sistema General de Pensiones si la causa es laboral. Además, puede acceder a prestaciones económicas por parte de la ARL, incluyendo subsidios o compensaciones. Cuarta pregunta, ¿cuáles son las obligaciones del empleador respecto a la reubicación laboral si resulta aplicable? Según la normatividad laboral colombiana, el empleador está obligado a hacer una reubicación laboral razonable si el trabajador puede seguir desempeñando funciones diferentes compatibles con su nueva condición. Si no es posible reubicarlo, debe gestionarse su pensión y garantizarse todos los derechos laborales adquiridos hasta en ese momento. Juan debe tener en cuenta los documentos que se obtuvieron después del accidente, como el reporte del accidente entregado a la ARL, la historia clínica, las incapacidades médicas, el dictamen, la calificación, los certificados laborales de ingresos, las afiliaciones que tiene, el documento de identidad. ¿Esto para qué? Para que él asegure que el accidente esté debidamente reportado y recibir lo que se requiere de acuerdo a su calificación, gestionar el reconocimiento de la pensión de invalidez ante la ARL. Todo esto es el respaldo documental, legal y adecuado que él debe tener y soportar. En este caso, las normas que hemos aplicado para esta situación es la Ley 1562 del 2012 de la reforma del Sistema General de Riesgos Laborales. Define el concepto de accidente de trabajo, establece las responsabilidades del empleador frente a la prevención, de reporte y atención de accidentes, obliga a implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También el decreto de 295 de 1994 regula las organizaciones y administración del Sistema General de Riesgo Profesional, donde se determinan las prestaciones asistenciales y económicas por accidentes laborales.
donde establece que la ARL cubre los costos médicos y pensiones derivadas de accidente, que obliga al empleador a reportar el accidente, a colaborar con la rehabilitación. En la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social Integral regula el reconocimiento de la pensión de invalidez, donde indica que la pérdida de capacidad laboral, si supera el 50%, como en el caso de Juan, corresponde a una pensión. En caso de que el origen laboral de la ARL es la responsable de que los procesos se den adecuadamente y se realicen los pagos correspondientes. El Código Sustantivo del Trabajo es el que nos dice que en el artículo sobre la estabilidad laboral reforzada y la prohibición de despido en trabajadores en condiciones de discapacidad sin autorización del Ministerio del Trabajo, y también nos habla sobre la reubicación, que es un derecho. El decreto 1072 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, compila las normas relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo. Regula la implementación, establece que la empresa debe identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles. La Resolución 1401 del 2007 regula la investigación de accidentes e incidentes laborales. Obliga al empleador a investigar el accidente dentro de los 15 días siguientes. Se deben identificar causas y proponer acciones correctivas. El acompañamiento psicosocial y legal es en esta parte muy fundamental, debido a que las personas nunca están esperando que le suceda un accidente como este, y es algo que afecta emocionalmente a la persona. Entonces hay que brindar ese apoyo psicosocial y pues legal. El Comité de Convivencia Laboral activa el comité para prevenir cualquier forma de discriminación o maltrato por su condición de discapacidad parcial. Fuentes consultadas para este caso: el Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución 1401 del 2007, la Ley 100 de 1993, el Decreto de 1072 del 2015. Muchas gracias por escucharnos. Feliz día.